Hola, bienvenidos a Conectados. En esta ocasión daremos paso al taller número 1 del tema Un matrimonio diseñado por Dios. Lo que hoy vamos a hablar será acerca del matrimonio, un pacto inmutable. Y nuestro objetivo será entender qué es este pacto inmutable que nosotros conocemos como matrimonio y, por supuesto, diseñado por Dios. Quiero recordarte lo que hablamos en la charla inicial acerca de lo que es un matrimonio y de lo que importante, de los puntos importantes acerca del matrimonio. Recuerda que el matrimonio fue creado por Dios, por la palabra de Dios, por el corazón de Dios. También fue creado para ser reflejo de la gloria de Dios. Y también fue creado para permanecer, para que tenga permanencia en el tiempo. Y además fue creado para la unión en un solo cuerpo de un hombre y una mujer. Así que en este momento quiero que tomes un tiempo con tu grupo, con el que ya estás reunido, y que comenten ahí cómo afirma Dios el diseño del matrimonio. La respuesta es el inciso B, a través de un pacto entre Dios y los cónyuges. Tenemos que entender que Dios es un Dios de pactos y que es a través de los pactos divinos que Él se relaciona con nosotros los seres humanos. Ha sido esta la forma en que Dios se ha relacionado con su pueblo y tienen un propósito: comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros, o sea, su voluntad en nosotros, y comprender también que es algo que quiere que suceda una y otra vez a través de las generaciones o a través de nuestros hijos y de los hijos de ellos y de los hijos de sus hijos. Así que veamos lo que dice dos versículos de la palabra. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. No solo es algo que Dios quiere manifestar de generación en generación, sino remarca que Dios será fiel con ese pacto. Y luego el Salmo 103, versos 17 y 18 dice: pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Otra cosa que nos manifiestan los pactos es el amor eterno de Dios. Y ese amor quiere que esté presente, por supuesto, en nuestro pacto matrimonial. Así que toma otra vez un momento con tu grupo para comentar ya con estas ideas qué es lo que tú crees que es entonces un pacto. Si respondieron en el inciso B, entonces entendemos que un pacto es un compromiso irrevocable e indisoluble que solo se rompe por la muerte, lo cual nos enseña, número uno, que Dios no va a renunciar a ellos y Dios no los va a revocar. Y por otro lado, espera que nosotros tampoco lo hagamos. Esto en contraste con lo que nosotros entendemos que son también los pactos, el concepto humano de un pacto, que muchas veces se refiere a un contrato o a un convenio. Llevemos esto al concepto del matrimonio. En nuestra figura legal o en las figuras legales de las naciones, de los estados, entendemos lo que es un matrimonio civil. Por ejemplo, si tomamos nuestro Código Civil en Guatemala, vamos a ver que la figura de ese matrimonio civil primero es un contrato, ya que está avalado por la ley civil, reconocido por la ley civil. Luego vemos que es un acto jurídico, donde hay un acuerdo de voluntades, dos personas se ponen de acuerdo para, en este caso, vivir juntas y contraer o asumir obligaciones y derechos dentro de esa relación. Y por último, pues hay un compromiso e incluso las actas pues se firman con ese propósito, que hemos asumido un compromiso de cumplir con lo estipulado. Sin embargo, hay diferencias con el concepto divino, el concepto que nos presenta la Biblia, ya que primeramente entendemos que nuestro matrimonio es un pacto con Dios. Tu matrimonio es un pacto que hiciste con Dios. El pacto es un compromiso, porque se hizo a través de un voto, se hizo a través de una promesa.
Tiene características muy particulares. Al decir que es unilateral, estamos diciendo que fue Dios el que lo diseñó y Dios el que estableció las normas para llevar a cabo ese pacto. No lo hicimos nosotros en un acuerdo per se, los contrayentes, el esposo y la esposa, decidiendo qué es lo que iba a suceder o cómo debían ser esos derechos y esas obligaciones en el matrimonio, sino que fue Dios el que ya lo dio. Es indisoluble, ya que no podemos renunciar a él, no podemos sencillamente hacerlo desaparecer, ¿verdad? Es irrevocable y es vitalicio. Y también entendemos que es independiente. ¿Por qué? Porque no depende de la actuación de los contrayentes, sino que en este caso es independiente de los contrayentes. ¿Para qué? Para entender que es dependiente única y exclusivamente de la voluntad de Dios. Y otra vez recalcamos, es pacto divino. ¿Por qué? Porque fue pactado delante de la presencia de Dios. Y Dios se convierte en el juez y el testigo principal de este pacto. También debemos entender que nuestro matrimonio es un reflejo del nuevo pacto hecho en Jesucristo. Somos reflejo de ese pacto, ¿por qué? Porque Jesucristo tomó sobre sí mismo la carga del pecado, dando su vida en pago por el castigo del quebrantamiento de precisamente nuestro pacto con Dios, de haber roto esa relación con Dios. Y Jesucristo de esta manera toma y compra lo que hoy conocemos como la iglesia. Y la iglesia es una figura, un tipo de la esposa de Cristo, siendo Cristo el marido, siendo Cristo el esposo y siendo la iglesia su esposa. Y nuestro matrimonio está llamado a reflejar esa relación entre Cristo y su iglesia como esposos. De tal manera que incluso vemos en la Biblia que habrá una gran boda, las bodas del Cordero, donde Cristo y su iglesia tomarán, ¿verdad?, por así decirlo, esa relación como matrimonio. Y nosotros sencillamente aquí en la tierra estamos siendo un reflejo de esa gloria de la relación de Cristo con su iglesia, y eso podemos verlo como Pablo lo explica en la carta a los Efesios capítulo número 5, donde habla incluso de que esto es un misterio, pero es un misterio tan grande, tan especial, que la manera en que Dios quiere que nosotros lo entendamos es en nuestra propia relación matrimonial. Tenemos que entender también que hay características muy particulares en este pacto matrimonial con Dios. El primero, tenemos que entender que es un propósito de trascendencia el que tiene nuestra relación matrimonial. Una vez más decimos, la familia es una institución divina que fue creada por Dios. Y tanto el libro de Génesis en el capítulo número 2, verso 18, cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él, es que la primera institución, la primera relación que Dios coloca en la tierra es la relación matrimonial, la relación de una pareja. Esto es incluso antes que fraternidad, o sea, diríamos, ¿verdad?, matrimonio antes que fraternidad, matrimonio o familia antes que gobierno o que cualquier otra institución sobre la tierra. La primera y por lo tanto la prioritaria y en orden es el matrimonio. Y luego Marcos 10:9 nos enseña que lo que Dios unió no lo separa el hombre. O sea, tiene que tener trascendencia a través de mantenerse unido en el pacto divino, el matrimonio unido a través del pacto divino. También tiene una característica de continuidad. La intención del matrimonio es que en esa continuidad exista a través del paso del tiempo. ¿Cómo? De generación en generación. Los padres enseñando a los hijos y estos a sus hijos y esos a sus hijos y así sucesivamente. Tiene un anhelo que en esa continuidad haya también una continuidad de consecuencias de guardar el pacto, que es la bendición. Así que guardar el pacto trae continuidad, como manifestando constantemente esa bendición de Dios hacia nuestras vidas y hacia esta tierra. Pero romper el pacto, también tenemos que entender, es una discontinuidad, o sea, es una interrupción. ¿De qué? Una interrupción en la manifestación de Dios, de su amor, su verdad y su bendición hacia nuestras vidas y hacia esta tierra. Deuteronomio 6:2 nos lo dice de esta manera: para que teman a Jehová su Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que Él nos manda.
O sea, guardando su palabra, guardando su pacto. ¿Quién? Dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Así que otra vez vemos el propósito de Dios de que el pacto tenga esta característica de continuidad. Tenemos que entender que el pacto también tiene una ética y esa ética está regida por normas. La palabra de Dios es el fundamento de la ética en este pacto y en nuestro matrimonio, ya que Dios es el creador y el dueño de nuestro matrimonio y el dueño de nuestra familia. Tenemos que ser muy claros en esto. Dios es el dueño de tu matrimonio y Dios es el dueño de tu familia. Por lo tanto, es Él el que pone la norma y el que establece la ética dentro de ese matrimonio. En la Escritura nos enseña, Deuteronomio 21, que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner en obra todos sus mandamientos, ética, que Él nos prescribe hoy, también el Señor nuestro Dios nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y por último, en estas características que veremos en este taller, tenemos lo que son las sanciones. El pacto también tiene sanciones, ya que tus votos son juramentos o promesas que hicimos delante de Dios y que son válidas e indisolubles hasta la muerte y tienen consecuencias. La consecuencia de cumplir siempre es la bendición, es el resultado, y la consecuencia de no cumplir es la maldición. Y obviamente, tenemos que decirlo, es otra vez, es un resultado, no es solamente un castigo, sino es el resultado. Cumplir, bendición; incumplir, maldición. Malaquías, capítulo número 2, verso 14 al 16, es una voz profética de alerta, de advertencia, de exhortación a nosotros, en este caso al pueblo de Israel en ese tiempo, pero también a nosotros hoy, que habla acerca de romper el pacto, que habla de cuidar, más bien, de no romper el pacto porque tiene sanciones. Y el profeta lo dijo de esta manera: el Señor ha visto que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera, con la que hiciste un pacto. ¿Acaso Dios no hizo un solo ser en el que abundaba el espíritu? ¿Y por qué un solo ser? Pues porque buscaba obtener una descendencia para Dios. Así que tengan cuidado con su propio espíritu y no sean desleales con la mujer de su juventud, porque el Señor y Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, claramente ha dicho que aborrece el divorcio y quienes encubren su iniquidad. Entonces, veamos la advertencia profética acerca de no ser desleales, no ser infieles en este pacto que es tan particular, tan especial para Dios. Recordemos entonces que el matrimonio es un pacto inmutable, un pacto que no cambia, no ha cambiado en el tiempo, no ha cambiado en el tiempo presente, no ha cambiado porque sea la opinión de muchos, ¿verdad? No ha cambiado y no cambiará en el día de mañana. Sigue siendo un pacto que Dios ha establecido entre un hombre y una mujer, sigue siendo por el diseño de Dios y sigue siendo por la voluntad de Dios que se sostiene. Así que en este momento estarás con tu grupo discutiendo acerca de cómo hacer vida, cómo llevar a la práctica este pacto inmutable que es el matrimonio.